modo de acción bactericida, ¿no es cierto? Y que en general son considerados de amplio espectro, aun cuando pueden haber algunas diferencias, como vamos a hacer notar. Esto es bien importante considerando, ¿no es cierto?, que, como ustedes saben, eh, la pared bacteriana, ¿no es cierto?, es distinta en los gram positivos que en los gram negativos. Y así entonces nos conviene recordar la participación de peptidoglicanos en la importante participación, ¿no es cierto?, en la estructura de los peptidoglicanos en la pared de los gram positivos, ¿no es cierto? Y eso implica, ¿no es cierto?, eh, estos polímeros requieren de un proceso metabólico que puede ser intervenido con medicamentos. Y esa es la parte, ¿no es cierto?, que nos interesa para el mecanismo de acción de este grupo de beta-lactano. Así entonces, el, el beta-lactámico se llama así porque en su estructura química tiene este grupo que ustedes ven. Y eso se llama tal cual, beta-lactano, al cual se le pueden agregar diferentes, ¿no es cierto?, grupos radicales, etcétera, que van a conformar estructuras químicas importantes. Si ustedes se fijan acá, tenemos distintos grupos de beta-lactámicos, donde están las penicilinas, abajo están las cefalosporinas, los carbapenem y arriba, ¿no es cierto?, los monobactámicos. Estas son las 4 familias de beta-lactámicos. Por lo tanto, lo que difiere, ¿no es cierto?, es la presencia de, ¿no es cierto?, de los radicales que están o no presentes. Y eso es entonces lo que vamos ahora a revisar. Los beta-lactámicos tienen un mecanismo de acción, ¿no es cierto?, derivado del hecho de que se unen a los PBP, que se llaman, que son, ¿no es cierto?, los receptores que se ligan a penicilina, son proteínas, obviamente, en el fondo son de una peptidasa, que están encargados, ¿no es cierto?, de mantener la estructura y funcionar en la síntesis de peptidoglicano. Al unirse los beta-lactámicos, ¿no es cierto?, con sus receptores, eso significa que el proceso, ¿no es cierto?, de síntesis no se produce, va a romperse la pared y por lo tanto son efectos bactericidas. Acá está con más detalle, ¿no es cierto?, lo que es la síntesis de la pared bacteriana, ¿no es cierto?, y la acción de los beta-lactámicos que se unen al PBP, que es una transpeptidasa, que evita entonces la, la unión de los peptidoglicanos. Y eso implica debilitar, romper, ¿no es cierto?, en definitiva la pared, y eso es incompatible con la vida de la bacteria. Grupo entonces bactericida de extraordinaria importancia y de enorme indicación médica. Esto parte con las penicilinas, como ustedes alguna vez deben haber visto, ¿no es cierto?, que se descubren por el hecho de que eh, un cultivo, ¿no es cierto?, de hongos inhibía el desarrollo bacteriano, y de ahí entonces el, el estudio del Penicillium notatum, que es un hongo, ¿no es cierto?, da origen a las penicilinas. Y desde los años 40 del siglo pasado, es decir, ya 80 años, fíjense ustedes, hoy en este año se cumplieron 80 años del uso de penicilina. Eso obviamente cambió
el, el curso de muchos cuadros clínicos y permitió, ¿no es cierto?, salvar muchas vidas. Las penicilinas, entonces, tienen nuestro anillo beta-lactámico, les repito, como ya les he destacado, más un anillo de tiazolidina que le da la característica a la penicilina. Y después otros radicales van eh, dándole algunas características cinéticas, digamos, básicamente. Las penicilinas pueden ser clasificadas de muchas formas, pero en general entonces em, se pueden decir que la gran mayoría de ellas son muy solubles, combinadas eh, con sodio-potasio, es decir, sales de sodio eh, o de potasio, penicilinas sódicas o potásicas, y otras entonces se combinan con algunas moléculas, como suele suceder con la penicilina procaína o la penicilina benzatina, que combinadas con estas moléculas, procaína o benzatina, permiten, ¿no es cierto?, una absorción lenta. Es decir, es una penicilina, les repito, normalmente una penicilina G-sódica, pero que tiene la característica, ¿no es cierto?, de una absorción más lenta. Y así se llaman penicilinas procaína, penicilinas benzatinas. Las clásicas, entonces, que es el primer grupo, penicilina G, sódica o benzilpenicilina, está la penicilina como tal, la penicilina benzatina procaína, que ya les comenté, ¿no es cierto? Y la penicilina oral o fenoximetilpenicilina, que en nuestro medio en general existe, se puede decir, pero es muy poco usada, muy poco indicada. Está orientada esta terapia de penicilinas de esta categoría, de las benzilpenicilinas, fundamentalmente al manejo, ¿no es cierto?, de infecciones causadas por cocos gram positivo, algunos negativos, y tuvo y sigue teniendo gran actividad sobre el treponema pálida. Este tipo de penicilinas habitualmente están indicadas bajo el concepto de unidades de penicilina. Van a escuchar que se usan 1.000.000, 1.200.000 unidades, etc. Eh, la unidad de penicilina, una unidad también llamada de Oxford, ahí tienen ustedes los equivalentes por si en algún momento lo necesitan. Las de absorción lenta, ya se los mencioné, se los vuelvo a recalcar, son penicilina G habitualmente sódica, una benzilpenicilina, que está asociado a un grupo químico, ¿no es cierto?, procaína o benzalina, que hace que la absorción sea lenta, durante 7 días en el caso de la procaína, durante aproximadamente 20 días en el caso de la benzalina. Otro grupo de penicilinas son las isoxazolpenicilinas, que tienen una característica muy especial, que tienen cierta resistencia a una enzima que se llama penicilinasa, ¿no es cierto?, o beta-lactamasa, que pueden ser, ¿no es cierto?, limitantes para la indicación de otras penicilinas. Estos son, ¿no es cierto?, habitualmente tienen, digamos, más presencia en los estafilococos aureus, algunos estreptococos, de manera que la cloxacilina, la flucloxacilina, que son las que más tenemos disponibles en nuestro país, están indicadas fundamentalmente en ese tipo de infección, tanto inyectable como por vía oral. ¿Mm? También tenemos las aminopenicilinas, que tienen un espectro un poco más amplio, y acá el fármaco más conocido de estas aminopenicilinas es la amoxicilina.
que en general, ¿no es cierto?, es una de las penicilinas de mayor indicación, especialmente por la vía oral. Aquí tienen en esta lámina las características cinéticas más relevantes. Si ustedes se fijan, en general, los niveles, ¿no es cierto?, de tiempo de vida media, como ustedes se fijan, son bastante cortos, media hora, máximo una hora. ¿Eso qué significa? Que estas penicilinas, para que sean efectivamente, ¿no es cierto?, manejadas adecuadamente y cómodamente para el paciente, tienen una característica que es muy relevante. Tienen una baja toxicidad, por lo tanto, al paciente se le administran dosis muy elevadas, de tal manera que no requiera estar cada media hora, una hora, ¿no es cierto?, repitiendo la indicación, sino que al tener altas concentraciones plasmáticas, obviamente el proceso de eliminación de las penicilinas va a ser suficientemente, ¿no es cierto?, prolongado como para que la indicación de la próxima dosis, o sea, el intervalo, ¿no es cierto?, sea más largo. Y de esa manera entonces tenemos la posibilidad de aprovechar las penicilinas aun cuando tengan una vida media tan corta. Otras penicilinas que tienen una baja indicación desde el punto de vista de uso clínico son las llamadas penicilinas antiseudomonas, eh, carbenicilina, ticarcilina, piperacilina, etc. Estos son entonces penicilinas de uso exclusivamente, ¿no es cierto?, hospitalario, eh, con eventualmente, ¿no es cierto?, el diagnóstico bacteriológico y la sensibilidad absolutamente definida donde se pueda hacer efectivo un tratamiento. De tal manera que son penicilinas, les repito, de uso mucho más restringido. Aspectos cinéticos que se comparten en general son en su mayoría inyectables, excepto la penicilina oral, penicilina B corta o fenoximetilpenicilina, y las aminopenicilinas, ¿no es cierto? Y isoxazol penicilina, habría que agregar ahí cloxacilina o flucloxacilina oral. Tienen bajo el paso a la barrera hematoencefálica, por lo tanto, en condiciones de meninges inflamada, ahí sí se logran concentraciones útiles en el sistema nervioso central. Su metabolización es mínima, prácticamente cero, y se excretan por secreción tubular a nivel renal. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la excreción de penicilina, ¿no es cierto?, que pasa obviamente al túbulo renal por medio de transportadores, ¿no es cierto? Y eso puede ser, eh, por ejemplo, eh, parcialmente bloqueado con lo que está ahí señalado en rojo, que es el probenecid, que es un úrico-súrico, porque es el mismo mecanismo que usa el sistema renal para eliminar el ácido úrico, o incluso también parcialmente la aspirina. ¿Mm? Entonces, les repito, la excreción de penicilina es renal y por, ¿no es cierto?, transporte, usando transportadores, especialmente a nivel de túbulo próximo. Aquí hay un resumen de las más importantes penicilinas y las características, digamos, más importantes de ellas es que en general son eh, eh, antibióticos muy usados y que obviamente eh, pueden estar, ¿no es cierto?, siendo afectadas por
la presencia de enzimas que desarrollen las bacterias, ¿no es cierto?, las penicilinasas o beta-lactamasa, que en definitiva, ¿no es cierto?, son mecanismos de resistencia. Y otro hecho también, ¿no es cierto?, importante es que, siendo en general bien toleradas, las penicilinas, estoy hablando en general, pueden desarrollarse alergias, ¿no?, fenómenos de hipersensibilidad. Respecto a la resistencia, ya lo mencioné, la presencia entonces de enzimas, beta-lactamasas, penicilinasas, ¿no es cierto?, que obviamente son un dolor de cabeza en términos de cualquier terapia antibiótica que puede en este caso fracasar. Em, Estas beta-lactamasas son de varios tipos, seguramente en microbiología ustedes las van a estudiar, y nos complican obviamente las terapias antibióticas. ¿Qué es lo que hace la beta-lactamasa? Rompe el anillo beta-lactámico. Y si rompe el anillo beta-lactámico, eh, absolutamente, ¿no es cierto?, inhibe la capacidad antibiótica de la molécula. De penicilina pasa, ¿no es cierto?, a un ácido penicilinoico, y eso efectivamente es un mecanismo de resistencia. Así es que es serio el problema de las beta-lactamasas. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho para poder eh, actuar frente a este tema? Uno es, ¿no es cierto?, obviamente tener antibióticos alternativos o tratar de inhibir, ¿no es cierto?, las beta-lactamasas. Y así entonces se han diseñado algunas moléculas que se pueden llamar inhibidores de la beta-lactamasa, pero en, en buen sentido, digamos, son estructuras bastante similares a un antibiótico que demuestran tener gran afinidad por la enzima. ¿Me entienden? Eso significa que sea el ácido clavulánico, el sulbactam, tazobactam, son estructuras químicas muy similares, si ustedes se fijan, digamos, a lo que vimos al principio de la clase, tienen anillo beta-lactámico. Entonces son en realidad eh, lo que se ha llamado también inhibidores suicidas, entre comillas. Es decir, cuando se administra, ¿no es cierto?, un beta-lactámico asociado a ácido clavulámico o a cualquier otro, por ejemplo, una asociación muy común es la de ácido clavulánico con amoxicilina, incluso por vía oral. ¿Qué significa esto? Que en el comprimido va una cantidad de amoxicilina y otra cantidad, ¿no es cierto?, de ácido clavulánico. ¿Cuál es el efecto? Que el ácido clavulánico tiene entonces mayor sensibilidad por la beta-lactamasa. Se suicida, entre comillas, ¿no es cierto?, para dejar libre a la amoxicilina y que pueda actuar como antídoto. ¿Mm? Es decir, estos inhibidores, les repito, tienen la posibilidad de eh, también, ¿no es cierto?, agotar, de usar toda la beta-lactamasa que está disponible y poder entonces dejar libre la mayor cantidad del antibiótico propiamente tal y controlar la infección. Eso es la acción de los fármacos como el ácido clavulánico, el sulbactam u otros. ¿Mm? También estos que les acabo de mencionar no solo se usan con penicilina, sino que también con lo que vamos a ver ahora, cefalosporina, ¿sí?, porque tienen la misma acción. Si ustedes se fijan, las cefalosporinas también tienen un anillo beta-lactámico, pero en este caso, ¿no es cierto?, se acompaña de un anillo hidrotiazínico, de tal manera de que son estructuras parecidas, pero no iguales a las penicilinas. Por lo tanto, las cefalosporinas presentan en general un espectro de acción un poco más amplio
que la penicilina y tienen algún grado de más resistencia frente a las beta-lactamases. Eso hace entonces que las cefalosporinas tengan obviamente una consideración especial y lamentablemente aparezcan, ¿no es cierto?, como mucho más atractivas para la indicación y así entonces también para el mal uso de estos antibióticos. La clasificación de las cefalosporinas, como ustedes ven, se plantea por generaciones, primera, segunda, tercera, incluso hasta una quinta generación. Y de esa manera entonces se ha podido también definir un poco sus indicaciones, sus principales indicaciones. Entonces, por ejemplo, las de primera generación, que ya llevan varias décadas de uso, tienen un efecto, digamos, clínico bastante parecido a las penicilinas, ¿eh? Y mucho a aminopenicilina, para que se hagan una idea comparativa. Especialmente el cefadroxilo, que tenemos en uso y probablemente el de mayor indicación de las cefalosporinas de primera generación. El otro fármaco de este grupo que ha mantenido alguna eh, indicación a través de los años ha sido la primera, la cefazolina inyectable en este caso. El cefadroxilo podría ser, les repito, eh, muy comparable a la amoxicilina en términos de sus indicaciones. Estas cefalosporinas de primera generación, en general, tienen una indicación clínica para infecciones leves, no complicadas, por gérmenes extrahospitalarios, es decir, de la casa, ¿no? Infecciones, ¿no es cierto?, eh, estreptocócicas, estafilocócicas, no complicadas, eh, que puedan entonces tener un ámbito de indicación, les repito, muy parecido a las penicilinas. Las de segunda generación eh, tienen un espectro de acción un poco más amplio, tanto por su vía oral o inyectable, ¿no? De eso implica, ¿no es cierto?, que muchas infecciones respiratorias, urinarias, pueden ser tratadas con cefalosporinas de segunda generación. En nuestro medio, fundamentalmente la cefuroxima. Pero siguen siendo, ¿no es cierto?, antibióticos que tienen gran amenaza, ¿no es cierto?, esta gran amenaza de ser sensibles a beta-lactamases. Cuando usamos cefalosporinas, entonces ya con infecciones también conocidas, especialmente de ámbito extrahospitalario, ¿no es cierto?, pero algunas intrahospitalarias no complicadas mayormente, especialmente urinarias y respiratorias. De tal manera que en nuestro medio la cefuroxima es la cefalosporina más indicada de esta familia. Las de tercera generación que han representado un enorme aporte a la terapia. Em, Tienen, digamos, un amplio espectro de acción, especialmente mayor hacia gram negativos, y algún grado, ¿no es cierto?, de resistencia a beta-lactamasa, aun cuando igual algunas de ellas se han usado con inhibidores de beta-lactamasa, como les mencioné. Las de vía inyectable, que fueron
efectivamente las primeras en aparecer, dieron un vuelco en los años 80 a la terapia antibiótica. Fue espectacular su introducción al ámbito de la terapia, ¿no es cierto?, antibiótica, y así también, ¿no es cierto?, un uso desmedido de este tipo de antibióticos. Especialmente la ceftriaxona, que tiene características cinéticas que hacen también muy favorable su manejo. Y después, ¿no es cierto?, algunas de administración oral que facilitan obviamente el manejo de infecciones especialmente respiratorias, urinarias, ¿no es cierto?, otros tejidos blandos no complicados. Esto entonces permitió, les repito, especialmente las de vía inyectable, eh, cambiar enormemente el enfoque, ¿no?, y superar las limitaciones que tenían las penicilinas hasta ese momento. La ceftriaxona, dentro de las cefalosporinas de tercera generación, es probablemente la más indicada, en exceso, quizás muchas veces inadecuada, pero bueno, forma parte, ¿no es cierto?, de lo que a ustedes les va a tocar también vivir y conocer de indicaciones de este tipo de antibióticos. ¿Cuál es la gracia de la ceftriaxona? Que tiene una vida media prolongada para antibióticos, estamos hablando de 8 a 10 horas, e incluso por la dosis que se administran, alcanzando altos niveles, ¿no es cierto?, plasmáticos, es posible incluso administrarla una sola vez al día. ¿Mm? Lo cual obviamente facilita enormemente el manejo de muchos pacientes. Y la otra gracia que tiene la cefalosporina ceftriaxona es que tiene, digamos, una eliminación mixta, no solo renal, como la gran mayoría de toda esta familia penicilina, betalactámicos, sino que además un porcentaje por vía biliar, que puede aumentar esta fracción biliar en caso de que el paciente tenga una falla renal. Por lo tanto, se transforma, ¿no es cierto?, en un antibiótico de fácil manejo e incluso bastante más seguro, incluyendo el riesgo, ¿no es cierto?, que una falla renal del paciente pudiera complicar las cosas. Las indicaciones de las ceftriaxona han sido muy amplias, eh, desde neumococos a, eh, evidentemente, a enterobacterias, pero ha sido excesivo, como les digo, y eso ha generado, obviamente, también, entonces, mayor riesgo de resistencia. No tiene actividad sobre pseudomonas, ¿no es cierto? Y obviamente, frente a estafilococos, ¿no es cierto?, que tengan beta-lactamasa, obviamente ahí hay problemas. Y eso implica, ¿no?, que hay que empezar a buscar alternativas. Las cefalosporinas de esta familia de tercera, entonces, de tercera generación, ya son básicamente de manejo hospitalario para infecciones graves, ¿no es cierto? Y que tengan, obviamente, algún riesgo, obviamente, para el paciente. De tal manera que en el ámbito de pacientes graves, postoperados, etcétera, van a ser antibióticos muy usados en hospitales de alta complejidad. ¿Mm? Más recientemente, ¿no es cierto?, se incorporaron las cefalosporinas de cuarta generación, cefepime, el cefpirome, el quintemuco, la tenido, ¿no es cierto?, en uso. Estos antibióticos se caracterizan por tener bastante efecto a pesar de haber beta-lactamasa presente. Tienen actividad contra anaerobio e incluso contra pseudomonas. Es decir,
se aproximan, digamos, a un antibiótico muy, muy potente, un super antibiótico. De manera que se reservan estas cefalosporinas entonces para pacientes complejos, muchas veces solo para infecciones intrahospitalarias, ¿no? ¿Cierto? Pacientes que estando intervenidos con respirador mecánico, lo que se ha visto ahora a propósito de los pacientes COVID, ¿no es cierto? Bueno, ahí entran obviamente este tipo de cefalosporinas. Gran actividad, así que hay que reservarlas. Esa es la orden. Se ha hablado también de ya de una quinta generación, como la ceftarolina, ¿no es cierto?, que incluiría, digamos, claramente la posibilidad de tratar estafilococos que tienen eh, beta-lactamasa, ¿no? Y eso entonces podría uno clasificar a esta cefalosporina como una, una alternativa eh, excepcional. Ahí tienen ustedes las indicaciones, ¿no es cierto?, cuando ya hay resistencia, ¿no es cierto?, a las cefalosporinas de tercera generación, o incluso a vancomicina, que vamos a estudiarla en jueves, creo. Bueno, eso es obviamente una alternativa para esta cefalosporina de quinta generación. Acá hay un resumen, ¿no es cierto?, de lo que podría definir mejor a toda esta eh, familia, ¿no es cierto?, de beta-lactam. Las principales indicaciones, ¿no es cierto?, de manejo más común para que ustedes tengan una base, ¿no es cierto?, decir, bueno, ¿cuándo usamos una u otra? Por lo menos hasta la tercera generación, que es de manejo un poco más, entre comillas, más simple, dejando, ¿no es cierto?, la cuarta, quinta generación para paciente crítico, digamos así, de alto riesgo. El tercer grupo de beta-lactámicos serían los monobactámicos. Allá tenemos, ¿no es cierto?, las diferencias de estos grupos. Los monobactámicos son los que tienen prácticamente solo el anillo beta-lactámico, sin un anillo agregado. Y en este caso, entonces, básicamente ha sido el uso de Aztreonam. ¿Mm? Prácticamente las otras alternativas que están mencionadas ahí no han estado en Chile. ¿Mm? El Aztreonam entonces es el beta-lactámico monobactámico, que es importante de reconocer, ¿no es cierto?, su acción sobre gram negativos, ¿no es cierto?, con una excelente actividad contra Pseudomonas. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿dónde ponemos al Astronam dentro de todo este espectro de alternativas? Tendríamos, ¿no es cierto?, que considerar el manejo, ¿no es cierto?, de pacientes infectados por pseudomonas. Hay que tener cuidado con los pacientes con insuficiencia renal, porque hay que ajustar la dosis, ¿no es cierto? Y puede también ser una alternativa para el tratamiento de meningitis por gram negativo. Aquí tienen una tabla resumen que es muy simple, no está en inglés, pero se maneja para definir, ¿no es cierto?, las principales realmente, que es el monobactámico que disponemos. Respecto a los carbapenems, este es un grupo interesante de alternativas terapéuticas del beta-lactámicos. Ustedes ven ahí su estructura química, ¿no es cierto?, muy similar, tiene el anillo beta-lactámico, les repito, y tenemos, ¿no es cierto?, derivados, ¿no es cierto?, de la tianamicina, de origen natural, de un Streptomyces,
Y esto partió con el imipenem, y además tenemos que sumar ahora el ertapenem, meropenem, doripenem. Todas alternativas, ¿no es cierto?, antibióticas que comparten muchas de las eh, cualidades que ya hemos visto, y algunas cualidades o particularidades sí precisas. En el caso del imipenem, es un fármaco que se te administra solamente inyectable, y además tiene la particularidad de que se hidroliza, es decir, se inactiva a nivel renal por presencia de una dihidropeptidasa. Por lo tanto, el imipenem se debe usar asociado en la misma mezcla, ¿no? Cuando se administra al paciente, va con cilastatina, que es un inhibidor de la dihidropeptidasa. Esa es la característica propia de este antibiótico. En el caso del ertapenem que tenemos en uso, claramente es una alternativa terapéutica muy interesante. Es eh, algo parecido, digamos, a lo que son las cefalosporinas de tercera generación. No es activo, digamos, en este caso sí, para bacilos gram negativos, no fermentadores, la pseudomonas, el Acinetobacter, pero ha tenido, digamos, ha sido protagonista de muchos éxitos terapéuticos del ertapenem en pacientes críticos. El meropenem está, digamos, especialmente indicado en complicaciones intrahospitalarias, neumonias hospitalarias, abscesos postoperatorios, osteomielitis postoperatorias, ¿sí? De manera que es una alternativa de uso restringido, como les decía al principio, con indicación muy, muy vigilada por parte de médicos expertos en el manejo de cuadros infecciosos. El doripenem aparece ser más activo sobre Pseudomonas, como ustedes saben, una bacteria bastante compleja. Así entonces, los carbapenem son un grupo, ¿no es cierto?, de betalactámicos de amplio espectro, bactericidas, ¿no es cierto?, y que se caracterizan en general por tener alta resistencia a las betalactaminas. Por lo tanto, se usan obviamente en pacientes normalmente complejos, críticos, no, que no son de la calle, son normalmente pacientes con infecciones de origen hospitalario, ¿no es cierto? Y obviamente la gran mayoría de las veces además son terapias asociadas a otras eh, alternativas antibióticas. Así que háganse la idea, ¿no es cierto?, que siendo muy parecidos a otros betalactámicos, pero nos dan un poco más de seguridad por el riesgo, ¿no es cierto?, que las bacterias involucradas en la infección del paciente tengan producción de betalactamasa, y eso sería, digamos, una de las posibilidades terapéuticas. En general, ¿qué podemos decir? Que todos atraviesan las barreras, eh, las concentraciones, barreras biológicas estoy hablando, placentarias, etcétera, las concentraciones en líquido cefalorraquídeo, es decir, la barrera hematoencefálica, sí la atraviesan cuando están las meninges inflamadas, y que en general pueden causar importantes alteraciones por su espectro de acción en, en la flora bacteriana. Y de esa manera entonces podría ser una complicación, ¿no es cierto?, la aparición de una infección, ¿no es cierto?, intestinal por Clostridium difficile. También hay que tener la precaución, ya se los he mencionado, que este tipo de antibióticos
se ve relacionado a fenómenos alérgicos de hipersensibilidad, ¿no? Fenómenos eh, cutáneos, o a veces llegar incluso al shock anafiláctico. ¿Mm? Todavía no son pocos los pacientes que pueden verse severamente complicados por una administración de beta-lactámico, especialmente penicilina, ¿no es cierto? Cuando no hay información o no se ha consultado oportunamente. Nunca dejen de hacerlo, siempre pregunten, ¿no es cierto?, si es el paciente es hipersensible, si ha tenido alguna reacción alérgica a antibióticos. El paciente no tiene por qué saber que la amoxicilina es una penicilina o un beta-lactámico, por lo tanto hay que preguntar con mucho detalle, siempre, acuérdense, porque si no el paciente puede presentar no solo una lesión cutánea, sino que condiciones de bastante mayor gravedad, desde algo tan crítico como un shock anafiláctico o problemas, ¿no es cierto?, de anemias hemolíticas y cosas mucho más graves. Ahí tienen ustedes las típicas reacciones leves, severas, ¿no es cierto?, y los riesgos eh, de reacciones cruzadas. ¿Qué significa eso? Que un paciente que tenga antecedentes, ¿no es cierto?, de una reacción a una penicilina, ¿qué riesgo tiene de que tenga eventualmente una reacción alérgica a una cefalosporina o a un carbapenem? ¿Mm? Eso se llama reacciones cruzadas. De tal manera que no necesariamente hay que considerar que el paciente es alérgico a toda la gama de beta-lactámicos. Puede darse algún riesgo de reacciones cruzadas, pero es más bajo, ¿no es cierto?, eh, en algunos casos, el riesgo. Y eso significa, ¿no es cierto?, les repito una vez más, siempre tener la información adecuada y ojalá insistir que el paciente o el familiar, ¿no es cierto?, nos dé la información oportuna para poder tomar la decisión. Em, Ahí tenemos, ¿no es cierto?, las diferencias entre con la cefalosporina y los carbapenem, de tal manera que hay que tomar las precauciones oportunamente. Si el paciente eventualmente tiene la duda, mm, podría uno, ¿no es cierto?, tomar la decisión de cambiar la elección y indicar otro tipo de antídoto. Antiguamente, cuando había menos opciones de antibioterapia, lo que se hacía era un proceso de desensibilización. Es decir, el paciente, ¿no es cierto?, que tenía el antecedente y se confirmaba eventualmente con un test cutáneo, ¿no es cierto?, la alergia a la penicilina, bueno, entraba, digamos, en un plan de desensibilización con mini dosis progresivas, etcétera. Era un largo proceso de muchas inyecciones hasta llegar, ¿no es cierto?, a bloquear la respuesta inmunológica. Ahora, obviamente, podría ser eso absolutamente excepcional porque tenemos más opciones, ¿no es cierto?, terapéuticas. Eso es todo. ¿Alguna pregunta si es que no te ha dado algo claro? Muy bien.